Bueno, chicas, entonces les mostraba, qué pena. Me devuelvo para que vean cuáles eran las imágenes de las que les estaba hablando. Si el computador pues me deja, ya que es tan autónomo. Bueno, las imágenes que les mostraban era un padre de familia y una madre que se ubicaban al nivel del niño como para hablar con él. Igualmente nos aporta a nuestro trabajo porque siempre estamos con niños, entonces lo importante que es ubicarnos a su nivel y tratar de ser lo más claros posibles. Nos dice que la comunicación, cuando el adulto se logra una buena comunicación, cuando proporcionamos respuestas apropiadas. Les decía el domingo, cuando nos hagan una pregunta, tratar de responder de la manera más amplia y clara posible para que el niño a partir de ahí construya su conocimiento. No va a dar una respuesta como por salir del paso, no. Cuando vemos una respuesta, las respuestas deben de ser uniformes. Con uniformes quiero decir que no es que a un niño le digamos que sí y al otro le digamos que no. Todos debemos de manejar el mismo lenguaje y con todos deben de ser las mismas normas y las mismas condiciones, porque ellos inmediatamente van a notar, y él por qué sí, y yo por qué no, en fin. Y recordemos que estamos trabajando con niños, entonces no podemos perder la sensibilidad. Dice que los menores aprenden a responder del mismo modo. Hay muchos videos en internet que muestran cómo los niños repiten tal cual las actitudes y las palabras de sus padres. Entonces, de tal como les respondamos, ellos aprenderán a responder después. De esta manera se establece un diálogo fluido y respetuoso entre ambas partes. En este momento sí están viendo la presentación. Sí. Ah, bueno, señoritas, muchas gracias. Luego dice, es que se me quedó tildado el computador. Espero que quiera funcionar. Ah, bueno, ahora fue que se pasó demasiado. Listo. Bueno, les muestro las imágenes que ahora sí me está dejando. Cómo se puede lograr una comunicación asertiva a partir de la expresión corporal de la que les hablaba ahorita. Dice que esta diapositiva sí me parece muy chévere. Dice, cualquiera puede enfadarse, eso es fácil, lo hacemos todo el tiempo. Es algo muy sencillo, pero ¿qué también podemos lograr esto? Enfadarnos con la persona adecuada. No que si tuvo un problema en la casa, entonces de ahí en adelante todo el mundo va a tener que ver con ese problema porque va a estar de mal genio. Enfadarme sí, pero en el grado exacto. Hay veces que realmente nos disgustamos por unas pequeñeces y nos exageramos como en el disgusto, ¿cierto? Enfadarnos también en el momento oportuno. No es como enfadarnos toda la vida, sino enfadarnos como en el momento que toca y con un propósito justo, es decir, para lograr que el chico cambie alguna actitud que tuvo negativa y poder corregirlo. Entonces, con el propósito justo y del modo correcto. Eso ciertamente ya no es tan sencillo, ¿cierto? Entonces aparece también unas imágenes donde la mamá le golpea al niño y el niño ya está viendo con quién se va a desquitar, ¿cierto? Parece una imagen donde el papá le echa cantaleta a la niña y seguramente pues ella poco le está escuchando de todo lo que le está diciendo. Y lo otro es la imagen de papá y mamá tratando mal a los niños. Entonces vemos como a través del lenguaje corporal y las palabras podemos generar como esos malestares. Si me escuchan, todo se ve bien, es que escucho demasiado silencio, entonces ya no sé si estoy hablando por acá sola, si se me fueron o si siguen ahí. Sí, sí estamos escuchando. Bueno, ahorita les hago algunas preguntas para que podamos compartir, interactuar un poquito más. La herida causada por una lanza puede curarse, pero la herida causada por la lengua es incurable. ¿Qué piensan ustedes en relación a esa frase? Que si herimos al niño, es muy difícil como recuperar. Habla, habla tú. ¿Qué? ¿Tengo que hablar yo? Sí, Sí, la idea es que me cuenten qué opinan de esa frase. Ay, pero me acaba de entrar, ya voy. No te preocupes. ¿Alguna de las que ya estaba, qué piensa, qué quiere aportar, qué piensa de que
A veces decimos palabras muy duras y ya después corregirnos queda súper difícil porque se van a quedar en el corazón y en la mente de los niños. Tratar de no herir al niño porque cada palabra se le va a quedar en la mente. Por ejemplo, si le decimos que él no es capaz, él ya se va a sentir como que no es capaz de hacer algo. Entonces es mejor tratar de hablar con palabras que no lo agredan. Muy bien, Sarita, en ese caso, eh, tratar de controlarnos, ¿cierto? Si estamos muy molestos, pues tratar de controlarnos antes de hablar. Erika. Profe, el problema es que, por ejemplo, cuando estamos conversando con los adultos, si se hiere, lastimosamente cuando es con los niños, ellos nos van a recordar, es por esa palabra o esa acción que nosotros cometimos en contra de ellos. Pues yo resumiría esa frase en esto. Cómo uno puede herir de una manera a un niño que él cuando lo ve a uno, ay, la profe que me hizo o me dijo tal cosa. Sí, es cierto, y ya le estamos dando incluso permiso para que ya en adelante no haga nada. No es que usted no es capaz, no, de ahí en adelante él va a decir, no es que yo no soy capaz. Bueno, vamos a continuar. Dice, competencias comunicativas fundamentales. Siempre que establecemos una comunicación tenemos que tener límites claros, pues como los acuerdos a los que llegamos en grupo, deben ser acuerdos que sean firmes, no que apliquen para unos y para otros, no como les decía ahorita. Y siempre la comunicación en todos los grupos sociales deben de ser de manera respetuosa. Cuando decimos que una comunicación respetuosa es siempre respetando la palabra del otro, mínimamente escuchándolo y mirándolo a los ojos. Para que exista esta también debemos de ser tolerantes. Así como nosotros pensamos de una manera, la otra persona puede pensar desde sus vivencias otra cosa muy diferente. Entonces tener la capacidad de poder preguntarle por qué piensas así y de pronto quizás podamos entender mejor por qué actúa o habla de determinada forma, logrando así argumentar como sus sentimientos, lograr leer en el otro sus emociones y poder expresarnos de una mejor manera. En elementos de la comunicación asertiva, como los mencionamos hace un segundito, debe ser respetuosa, ante todo debe ser siempre sincera. Si yo quiero comunicarme de manera asertiva con cualquier persona, de mi trabajo, de mi casa, mis relaciones personales, siempre debo de ser franco, porque el hecho de no serlo inmediatamente pone como una barrera y rompe ese vínculo. Debe ser directa, sin rodeos, debe ser clara. También nuevamente reiteran que debe ser honesta. Como finalidades de la comunicación asertiva está que si yo logro tener una buena comunicación, miremos las imágenes, voy a poder comunicar mis ideas y sentimientos. Qué rico poder estar en una familia donde respeten lo que yo pienso, ¿cierto? Voy a poder defender mis derechos. Voy a evitar herir o perjudicar a los demás porque voy a conocer sus sentimientos, entonces voy a evitar herirlo. Voy a poder actuar con confianza. Ya no voy a tener una emocionalidad que me limita, sino que voy a tener la apertura para escuchar al otro. Como pregunta número 1, quisiera escuchar de pronto de ustedes cuál ha sido la comunicación asertiva que más le ha marcado su vida, positiva o negativamente, es decir, en qué momento o situación hemos estado que, bueno, Elizabeth tiene la palabra, en qué momento de nuestra vida hemos, pues como que recordamos que hayamos tenido una comunicación asertiva, que uno diga, pucha, dije las palabras correctas a la persona correcta en el momento correcto, o cuando por el contrario, en el ámbito comunicativo me he equivocado y en qué situación. Entonces Elizabeth nos va a contar, que por ahí vi que pidió la palabra. Pues, profe, uno muchas veces como papá, eh, por como lo dice la presentación, por la, por la vida acelerada que uno maneja, por las ocupaciones, por tantas cosas, a los hijos les dice cosas que los marcan para siempre, o otras personas. Pues yo siento que también uno deja una huella muy grande desde su forma de ser y desde su forma de comunicarse, no solamente con ellos, sino como ellos lo ven comunicarse
a uno o con su pareja o con los demás miembros del grupo familiar. Y eso los afecta y uno los termina viendo a ellos comunicarse de la misma manera. Y yo pienso que es ahí donde uno se da cuenta en que ha fallado. Cuando dicen, no, es que estás, por ejemplo, yo le digo a la niña, no, estás muy desobediente. Entonces a ella dice, es que yo soy desobediente. Que les queda como grabadas esas palabras y empiezan a tomarlo como Es verdad. si fueran así. Entonces ahorita yo le iba a preguntar es, ¿cómo hace uno? Ya el daño está hecho, ¿cierto? Pero, ¿qué manera hay de resarcirlo? ¿O qué maneras pueden haber de tratar de curar esos baches que uno va dejando en las emociones de ellos? Yo creo que lo más importante siempre es evitarlo, ¿cierto? Porque como decía la presentación ahorita, después de la flecha lanzada es muy difícil como reparar la herida. Entonces, primero que todo, la presentación busca lograr como un cambio de actitud y sobre todo invitarnos a pensar varias veces antes de hablar, porque las palabras tienen mucho poder, ¿cierto? Entonces, Sí. primero evitarlo y una vez pues ya hemos cometido el error, la idea sería como sentarnos a dialogar y ofrecer sinceramente disculpas, pero que no sean unas disculpas que sean de todos los días, porque ya no te van a creer que estás realmente arrepentida, sino que sean unas disculpas que se note el cambio de actitud y de esa manera mejorar la comunicación asertiva. Porque si yo todos los días la embarro y digo palabras feas y me siento que digo, ay no, perdón, eso no va a volver a pasar, y al día siguiente ocurre lo mismo, pues voy a ir perdiendo confianza, voy a ir perdiendo como todos los elementos que deben de hacer parte de la comunicación asertiva y ya definitivamente ya no voy a lograr ese puente de comunicación. Profe, Señora, una cosa, y es que a veces uno ni siquiera se da cuenta que con lo que dijo pudo herir a una persona o le pudo hacer un bien. Y digamos que con el paso de los años es que de pronto esas personas le dicen a uno, ay, es que hace tantos años usted me dijo esto y eso a mí me hizo sentir mal. Entonces esa es la parte difícil de pronto de uno sentarse, pedir disculpas, a veces uno ni siquiera se da cuenta qué dice, en qué tono lo dice y cómo puede herir a una persona o cómo puede de pronto marcar positivamente la vida de esa persona. Pau, tienes absolutamente toda la razón en lo que estás diciendo. Uno realmente no es consciente, pero quiero que sepamos algo, pues, o creo que quisiera que pensáramos en algo. En este momento las personas suelen ser muy sensibles y muy susceptibles a las palabras. Entonces, que tengamos muchísimo cuidado en cómo nos referimos, qué palabras utilizamos, porque uno sí sabe cuando tiene la cizañita, pues como cuando tiene la espinita ahí en la conversación que está diciendo. Entonces, que tratemos al máximo de evitar lastimar, porque uno engaña, yo no me di cuenta. Sí, sabemos que de pronto las personas están susceptibles en algunos días, entonces tratemos al máximo de como que tratar hablar con respeto, de una manera sencilla, pero pues como amigable, porque realmente tienes toda la razón, uno se encuentra con personas que a la vuelta de los años le dicen, esas palabras que me dijiste, me hicieron reflexionar, me hicieron cambiar mi forma de ser o tener otras metas, otras aspiraciones. Entonces uno ve cómo le puede afectar la vida a las personas de manera positiva o negativa. Entonces es importante como tener todavía más cuidado con ese tema. Pau, muchas gracias. En la actividad nos dice, ¿cómo afectó su vida que una persona tuviera con usted? Acá quiero cambiarlo. Ya no como desde nosotros en el momento de utilizar una comunicación asertiva, sino cómo afectó nuestra vida si en algún momento alguien tuvo con nosotros una comunicación negativa, cómo nos afectó eso en la vida, qué nos cambió. Profe, pues yo, por ejemplo, tuve una experiencia que todavía me tiene marcada y fue en la escuela. Una Estoy hablando profesora, con Elisa o con Camila, no con Elisa y luego Camila. Dime, Eli. bueno, una profe en primerito de primaria me dijo que yo no servía para las matemáticas, que no me ridiculizó enfrente de todos y hasta el sol de hoy, pues a mí en matemáticas no me va muy bien. Yo incluso he tratado como de hacer actividades como para sanar eso, pero no, y no toda la vida he estado con eso.
de esa vergüenza que ella me hizo pasar, de que yo no sirvo para las matemáticas. Entonces, esas son frases y palabras que lo marcan a uno para siempre, y que de verdad uno las empieza a interiorizar y se las empieza a creer. Si mi vida no hubiera sido así, pues probablemente yo no estaría en esta carrera, sino en una ingeniería o en cualquier otra cosa. Tienes toda la Entonces, claro que razón. repercute. Tienes toda la razón, Eli. O sea, que somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como maestros de primera infancia. Cuando me decías eso me parecía el colmo, como una profesora de primero de primaria, con criterio, si en primero de primaria nos enseñan las cosas básicas de la matemática, pues como se enseña la suma, la resta, pero pues como desde ese nivel le va a decir a un chico que no sirve, es demasiado atrevida. De pesar cómo desde eso le cambian a uno la vida. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar cuando yo estaba en el colegio que quería ser de la tuna y la monja me puso a cantar. Me dijo, ay, no, niña, pero es que usted no tiene voz. No, 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 niña, usted es rítmica. Y yo, bueno, de ahí en adelante nunca más en la vida me interesó cantar. Entonces, mientras tú hablabas, yo decía, qué bueno que todos tuviéramos muy claro el tema de las inteligencias múltiples, porque así hago menos refuerzo en lo negativo y más en lo positivo. Yo a mis niños les digo, ¿qué? Estás dibujando súper bien, tú eres un gran artista, entonces quedan súper felices y ya quieren dibujar más, y cuando no lo están haciendo también, y yo, debes de seguir intentando, porque a dibujar se aprende dibujando. Entonces, como que bueno hacer refuerzos, pero a lo positivo y no siempre enfocarnos en lo negativo, como los profesores de antes. Uno, si no servía para matemáticas y si no servía para lengua castellana, no servía para la vida. Entonces ya se lo tiraban a uno, pero ya con Garner tenemos la oportunidad de saber que no es el único tipo de inteligencia que se puede desarrollar en un niño. Cami había levantado la voz ahorita, había pedido la palabra ahorita, ¿cierto, Cami? Sí, profe. Eli, gracias. No, pero pues que yo quería aportar que, por ejemplo, uno muchas veces como padre de familia o los padres de familia cometieron también el error con uno de pronto en algún momento alzarle pues la voz a uno, entonces ahí es donde, por ejemplo, a mí eso para mí influyó mucho porque pues no sé, yo desde ese momento como que yo siento que alguien va a tratar de alzarme la voz y yo no tolero eso porque tal vez como lo vivía antes, entonces no quisiera pues yo como cometer el mismo error. Entonces para mí eso es muy importante en cuanto al tema. Gracias, Cami. O sea que una comunicación asertiva debe ser ante todo respetuosa, porque gritarle a alguien es ponerlo por debajo de mí, ¿cierto? Es como pisotearlo de alguna manera. Es que tu palabra no vale, la que necesito hablar acá soy yo y lo que importa es lo que yo voy a decir. Sí, Entonces, y además dime. Además me llamaba pues mucho la atención ahí donde decía que los niños aprenden a responder como uno les hable, entonces de ahí parte pues mucho la educación, que si yo le grito a mi hijo, él más adelante va a sentir de pronto el derecho de gritarme a mí, o las palabras que yo use con él, él las va a usar en algún momento conmigo. Súper bien, Cami, es verdad. Y es verdad, eso lo vemos todo el tiempo. Cami, muchas gracias. Bien. Muy chévere tu aporte. Paula pidió la palabra, ¿o Sara? Paula, Sara, ¿quién quiere hablar? Las dos tienen el micrófono abierto. ¿Quién? Yo, Camila, Cami, hágale pues, listo otra vez. chao. Ivonne. Ay, es que no te estaba viendo, ok, señorita Ivonne, cuéntanos. No, vea, yo apenas estoy aprendiendo comunicación asertiva en Claro, mi todos. trabajo, porque yo en mi casa, como decía la compañerita de eran gritos, pelas, hasta de rentada de boca. Y uno no tenía derecho a decir nada, sino que simplemente era el guarapazo. Y ahorita en este trabajo me ha costado mucho ser asertiva. Afortunadamente he contado con unos jefes y unas compañeras que me han ido moldeando mucho. Y eso en este momento para mí es muy satisfactorio, porque yo no me sabía comunicar. Yo era muy gestual, inclusive todavía lo manejo mucho con mis ojos. De hoy veces mis ojos demuestran como rabia, como yo no sé, y todavía me cuesta mucho. Eres muy expresiva. Sí, lo peor es que nosotros
ahorita decimos que no queremos que nuestros hijos repitan nuestras historias, pero yo en mi caso sí veo que con mi hija mayor se está repitiendo como lo mismo. Y entonces estoy en una pelea continua de eso, de que ella tiene que ser más asertiva al momento de hablar, de decir, porque ella siempre se expresa con rabia. Y eso es lo que a mí me pasaba. Pero en sí, ¿qué punto me pudo haber afectado a mí desde mi niñez? No sé, solamente recuerdo era que a los golpes era que se hablaba. Joan, tienes razón, yo creo que a todos nos tocó una infancia como parecida. Incluso yo recuerdo que mi mamá me hacía una pregunta, pues, o sea, me regañaba y me preguntaba, ¿por qué hizo eso? Y yo, mami, ¿por qué? Pero que no me responda. Entonces, uno como, pero ¿cómo así? Incluso en estos días leía un artículo que decía que a los niños debemos dejar que respondan, pues es el momento que ellos tienen para contarnos y justificar sus acciones. Que cuando uno desde pequeño no le daban la oportunidad de justificar esto, cuando ya grande hacía algo o intentaba establecer una comunicación, se le dificultaba tanto argumentar, porque como desde pequeño siempre estuvo tan limitado a hacer lo que el otro quisiera y como él quisiera y nunca pensar, entonces eso dificulta mucho como los procesos ya sobre todo en la vida adulta, para tomar una decisión, para argumentar por qué lo hizo. Entonces, también es bueno que seamos conscientes, qué bueno que uno aprende de los errores, ¿cierto? De lo que hicieron con uno, qué bueno que uno no lo repitiera. Que cuando en realidad le preguntemos al niño, pero ¿por qué hizo esto? Tengamos toda la disposición de entender en qué situación estaba, bajo qué parámetros o circunstancias estaba que lo hicieron tomar esas decisiones que para ese momento nosotros no eran las, pues nosotros consideramos que no eran las más correctas. Eh, dice acá, cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que tu silencio. A veces realmente decimos cosas como tan inoficiosas que uno dice, me hubiera quedado mejor callada. Entonces, acá dice que valoremos mucho el silencio, que cuando vayamos a hablar y sobre todo cuando estemos molestos, que lo que vayamos a decir sea mejor que habernos quedado callados. Sobre todo cuando estamos molestos, establecer como puentes y no seguir echándole leña al fuego, que a veces somos tan expertos en eso. Dicen, nos dan aquí algunas herramientas para mejorar la comunicación en la familia. O sea, yo creo que son muy reiterativos en la familia, porque si yo logro hacerlo en mi primer núcleo, que es la familia, lograré exteriorizarlo a mis otros ámbitos laborales, ¿cierto? Dice que una de las herramientas son información clara y precisa, dar siempre un buen ejemplo, siempre cumpla lo que promete, siempre tenga coherencia y ética en lo que habla, es decir, dé buen ejemplo y hágalo como se debe hacer. Siempre pida la opinión del otro, no pase por encima de él, sino que téngalo en cuenta. Establezca límites claros en todas las situaciones, sobre todo firmes y respetuosos. Exprese y comparta siempre sus sentimientos y genere estímulos positivos para que esta comunicación asertiva se siga desarrollando. No logro ver la que está al lado de pedir perdón porque tengo unas informaciones en la videoconferencia. ¿Alguien la logra ver? ¿Qué dice? Al lado de pedir perdón. Pedir opinión. Pedir opinión. No. Ah, bueno, al lado de pedir opinión, al lado izquierdo, ¿qué dice? Escuchar con atención. Coherencia y ética. Escuchar con atención, exactamente. Escuchar con atención. Si voy a hablar con alguien, lo primero que, pues lo mínimo que voy a hacer es escucharlo, ¿cierto? Bueno, ya. No me quería pasar. Que ya me mostró que me quedaban pocos minutos. Voy a tratar de que alcancemos a ver la parte de la presentación. Dice que recordemos que existen varios tipos de comunicación, no solamente la verbal. A través del cuerpo también estoy manifestando mis sentimientos, si estoy a gusto, si estoy enfadada con la situación. O incluso también los gestos que hacemos con los ojos, que sería la paraverbal. Las demás expresiones.
Errores en la comunicación. Tenga en cuenta que esto puede ser un error para que tratemos de mejorarlo. En una respuesta agresiva, o sea, no brinde nunca respuestas agresivas. Trate de expresar sus deseos, sentimientos, necesidades, pero de una forma apropiada para respetar así a la otra persona y no imponerse sobre ella. Miren, la comunicación asertiva requiere una postura relajada. Yo no puedo pretender una comunicación asertiva en las carreras. Dígame pues que es que tengo mucho afán, ya me tengo que ir. No, tienen que estar los dos tranquilos, en una postura relajada, con el tiempo suficiente, mirándose a los ojos, expresiones de la cara acorde con las circunstancias que están ocurriendo, acorde a lo que se está hablando, como sí, te entiendo, claro, entiendo tu posición. Con movimientos fluidos, hable y escuche sobre todo con el corazón para poder entender el porqué de la situación. Yo quisiera como escuchar algún aprendizaje que de pronto nos haya dejado esta presentación, que de pronto pretendamos cambiar, Sarita. Sara Perea iba a hablar. No, era Sara Ruiz. Ah, bueno, porque vi Sara Perea, pero después pasó a Sara Ruiz, está bien. Sarita Ruiz, ¿quieres decir algo? No se le escucha nada. Sarita, no se te escucha nada. Verónica, Vero, ¿tienes algo que contarnos al respecto? ¿Nos quieres decir algo como que pienses poner en práctica de ahora en adelante? Pues, profe, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Por ejemplo, ahorita, pues, por ejemplo, algo que le hubiera marcado a uno en la vida. Por ejemplo, cuando yo estaba en el bachillerato, yo como tengo a mucho, entonces hubo un profesor de inglés que un día me dijo en clase que yo por faltar tanto a clase que no iba a llegar a hacer nada en la vida. Entonces eso de cierta manera me marcó a mí mucho la vida. Y ese día me tuve que ir por gentes porque me hospitalizaba casi un mes por esa palabra que me dijo él. Entonces, pues, a veces cometemos el error de decir las cosas pues como sin pensar, sin ver que de cierta manera estamos afectando a las otras personas. Sí, es verdad, a ver. Sobre todo Sí. como docentes tenemos una responsabilidad más grande porque uno de papá tiene 1 o 2 hijos, pero de docentes tiene 40 niños o más cada año. Entonces, imagínense. Y había un niño que también estaba en silla de ruedas y a él también le decía cosas así, pues cosas similares. Y a ese profesor lo sacaron del colegio porque estaba afectando mucho pues a nivel emocional a las personas. Y no, o sea, si es un maestro, yo creo que un profesor siempre está como para hacer un apoyo más para el alumno. No, pues no para hacer como, para no dejarlo avanzar, porque hay palabras que de verdad como que lo pueden alcanzar a uno. Sí, se supone, Vero, que así debería ser. Sí, Se profe. supone que ese es el deber ser de los maestros, pero a veces como que se les olvida, se nos olvida. Creo que, Vero, mil gracias. Ya quedan como 3 minutos. Erika, ¿tú quieres compartirnos algo? Bueno, profe, con gusto. Yo también quiero hablar. Erika y luego Alejandra, porfa, para que aprovechemos estos 3 minuticos que ya se nos va a acabar la teleconferencia. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Erika. Profe, lo que pasa es que a veces es muy difícil uno como madre manejar esa situación de
pues como cuando uno le da una orden al niño y el niño infringe la norma, entonces uno muchas veces tiene que levantar la voz para que él haga caso. Pues digo yo porque ese es mi caso, pues yo lo trato bien, pero muchas veces me toca levantar la voz para que él pueda hacer caso a lo que yo le estoy diciendo. Entonces, uno a veces, a pesar de que tiene todos estos conocimientos, no se, en la casa no se aplica pues mucho, aunque uno obviamente los debe tratar con mucho respeto y con amor, pero pasan pues muchas cosas que uno se le salen de las manos. De pronto fue que él se acostumbró a que si tú no le hablabas duro, ya no le estabas hablando en serio. Nos acostumbramos a que si no era agresivo, no era, pues no nos hacían caso. Ahí es un tema de comunicación que se debe mejorar, porque no debe ser a través del grito, de las malas palabras, como que el niño comprenda lo que debe hacer y que sea consciente de que es lo mejor para él. Qué pena con usted, pues, no es que sean malas palabras, sino que... No, pues quise decir, pues Sí. nunca escuché decirte eso, sino que es como... Sino que hay niños, o sea, digo que es mi caso y que me ha pasado con mi hijo, pero es una contradicción porque con el papá, él ahí mismo le habla y de una manera suave y ahí mismo él le hace caso, pero yo tengo que levantar la voz para que él pueda hacer caso o dar una orden pues repetitivamente. Qué falla, deberías de sentarte con él y decirle en un momento, porque cuando tu papá te habla con una sola vez ya es claro, yo quisiera también tener esa comunicación contigo y que no tenerte que levantar la voz, pues, ¿él cuántos años tiene? 13. Ay, es que ya está muy grande. Yo pensé que era un niño, pero igual yo creo que está aún más en edad de entender y de tener una comunicación asertiva y de saber que es mucho mejor tratarse de buena manera, sin tener que levantar la voz, a tener siempre que esperar a que uno se moleste por lo que está dejando de hacer. Entonces Ah, sí bueno. sería como bueno tratar de poner unos acuerdos y manejarlos, pues como irlos cumpliendo. Ojalá mi hija se logre. Yo creo que es como sentarse a conversar y a llegar a unos acuerdos para que se establezcan unos límites claros y ambas partes traten de cumplirlo. Bueno, profe, muchas gracias. A ustedes, chicas, muchas gracias. Yo creo que Ay, ya yo se no nos pude acabó, pero hablar. bueno, yo creo que puedes irnos contando mientras tanto hasta que se cierre. Bueno, no, yo lo único que les quería decir, muchachas, es que, bueno, muchas saben pues que yo soy docente. Creo que ustedes antes de entrar a un aula o a cualquier, pues, tanto en el aula, la casa, todos sabemos que a todos nos pasan pues muchas cosas, problemas, ¿cierto? Igual todos somos seres humanos, sentimos, nos da rabia, enojo, y tenemos